Es el día del Corpus, es la solemnidad del Corpus Christi, una de las grandes solemnidades del calendario católico. En este día recordamos ante todo la presencia real del Señor en la Eucaristía. Cristo está ahí, cuerpo y alma, humanidad y divinidad. Cristo está ahí, velado ciertamente por la forma del pan o por la forma del vino, pero también estaba velada su divinidad cuando los hombres le veían andar por las calles de Jerusalén o de Galilea. Aquella divinidad estaba velada por la humanidad. Veían a un hombre y era un hombre, pero era Dios y eso no lo veían, aunque podían haberlo intuido por los milagros que hacía. Nosotros recordamos, celebramos, damos gracias por esta presencia real del Señor en la Eucaristía, que es un acto extraordinario de amor. Habiendo amado a los suyos, dice el Evangelio, los amó hasta el extremo. Y el extremo no solamente fue el extremo de la cruz o el extremo de la resurrección, que son cosas que no tienen precio, porque es la sangre derramada y la apertura del cielo, sino que el extremo había comenzado antes en la última cena, cuando Él se queda para siempre en el pan y en el vino consagrado. La Iglesia ha interpretado siempre esto también desde la perspectiva de la caridad. En muchos sitios hoy se celebra, se hace una colecta especial para ayudar a los pobres. A veces eso tiene un inconveniente y es que se habla de los pobres y no se habla de la presencia real del Señor en la Eucaristía. Se estimula a los fieles a ser generosos para, con sus limosnas, socorrer a las personas que están más necesitadas, pero no se presenta el centro del mensaje, que es la presencia real del Señor. Yo quisiera fijarme hoy en la primera procesión del Corpus que hubo en la historia. No fue la que empieza en la Edad Moderna en los Países Bajos como respuesta a la negación por parte de algunos protestantes de la presencia real del Señor en la Eucaristía. La primera procesión del Corpus tuvo lugar apenas producido el embarazo de la Santísima Virgen María. Ella, como es sabido, como cuenta el Evangelio, va a visitar a su prima Santa Isabel, pero lleva ya al niño dentro. Es decir, esa es una procesión, porque Cristo ya está dentro de ella. Ya está dentro de ella humanidad y divinidad, cuerpo y alma. En forma de pequeño embrión, sin duda, ya es un ser vivo diferente de la mamá. Por lo tanto, ya la Virgen se ha convertido en una custodia. Es la Virgen del Sagrario. Ella es el sagrario y dentro tiene a Cristo, como si fuera la custodia que nosotros, con orgullo, con alegría, con una manifestación legítima, pública de nuestra fe, paseamos por nuestras calles, las preciosas custodias españolas, pienso las de Arfe, por ejemplo, la que se guarda en la Catedral de Toledo y otras. Paseamos a Cristo por la calle demostrando, confesando públicamente nuestra fe en la presencia real del Señor allí. Bueno, pues eso de una forma discreta, de una forma anónima, de tal manera que pasó desapercibida, lo hizo la Santísima Virgen. María va a visitar a su prima, a su pariente Isabel. Va a hacer una obra de caridad. Por tanto, la primera procesión del Corpus es ya una obra de caridad. Y en ese sentido tiene razón la Iglesia cuando une la Eucaristía con el amor, con la compasión, con la caridad hacia los que sufren, hacia los pobres y no solo hacia los pobres, hacia los que sufren. Pero ¿quién es quien lleva al Señor? ¿Quién es esta custodia? ¿Quién es este sagrario andante que va a recorrer el camino desde la Galilea hasta cerquita de Jerusalén e hincar en donde vivía Isabel? ¿Quién es? Es la Inmaculada, la Santísima Virgen María, la Inmaculada. La Inmaculada, es decir, ella sin pecado, ella en gracia de Dios, lleva a Jesús Eucaristía dentro de ella, lleva a Jesús real dentro de ella. Creo que esta es la lección que hoy tenemos que tener en cuenta. Hay una presencia real del Señor en la Eucaristía. Esa presencia real nos lleva a comprometernos, a ayudar al que sufre, al que tiene necesidad de nosotros en la medida de nuestras posibilidades, con generosidad. No podemos dar más, pues no lo damos, pero tenemos que dar todo lo que podemos, como decía la Madre Teresa, hasta que duela. Es el Señor el que nos lleva al amor. Es el Señor el que ha amado y el que nos enseña a amar. Por amor al amor, por amor a Cristo, tenemos que ser capaces de amar al que sufre, al que nos necesita. Pero además hay que hacerlo estando en gracia de Dios. Es decir,
No es que el que está en pecado no pueda dar una limosna, no es que el que está en pecado no pueda hacer una obra de caridad. Por supuesto que sí, puede y debe, y de hecho muchos lo hacen. Pero para recibir al Señor en la Eucaristía, para recibir al Señor dentro de nosotros hay que estar como la Santísima Virgen, en gracia de Dios. Es decir, cuando estás en gracia puedes recibir al Señor y en ese momento, aunque sea durante un breve instante, te conviertes tú también en otra María como aquella que le llevaba en su seno. Te conviertes en una custodia, te conviertes en un sagrario. Dos lecciones, por lo tanto. La Eucaristía nos lleva al amor al prójimo, pero para recibir la Eucaristía hay que estar en gracia de Dios. Hay que estar en gracia de Dios, por lo menos con el propósito honesto y serio de enmienda y buscar la confesión lo antes posible. No podemos recibir al Señor en pecado porque eso ofende al Señor, al cual supuestamente cuando le recibimos queremos amar por encima de todas las cosas. Démosle gracias a Cristo que se ha quedado en la Eucaristía, que nuestra acción de gracias se traduzca en respeto hacia la Eucaristía y el primer respeto es estar en gracia para comulgar, que nuestra acción de gracias a Jesús en la Eucaristía se traduzca en amor al prójimo necesitado. Que así sea.